Este día vamos a ver la parte de ingeniería geológica. Un poquito haciendo recordatorio, pues está la ingeniería, la que hacemos, digamos, obviamente los ingenieros, y también la geología, que es importante. Y eso, conforme a la ingeniería geológica, pues no podemos hacer obras sin tener en cuenta la geología. Definitivamente la litología, les he hablado, si son duras o blandas las suelos o rocas, es importante identificarlo. Si vemos el caso de la torre inclinada de Pisa, pues un suelo blando con mucho peso, pues las obras pues se asientan. Igualmente en México, ¿verdad? Por los suelos estos arcillosos de un lago antiguo, pues el mismo peso, pues, y extracción de agua a veces hace que se vayan perdiendo su estabilidad. Entonces es importante identificar si son rocas fuertes o rocas también que pueden ser también débiles, ¿verdad? ¿Cuál es el macizo rocoso? Y después las estructuras geológicas, ¿verdad? Las fallas y fracturas, que son, digamos, pueden ser estructuras donde pasa el agua o por donde puede haber algún tipo de falla, donde estratos de continuidad, que vimos que la mecánica de rocas es importante, estos factores, ¿verdad? Los pliegues que tienen que ver, se acuerdan, con las rocas metamórficas. Igualmente la foliación y esquitosidad, porque eso nos puede traer problemas un poquito con el agua, que hay inestabilidad. Después, con la parte, digamos, del agua misma, ¿verdad? Disolución. En este caso, si tenemos un karst, rocas calizas, se hacen cavernas. La erosión, que en nuestro país es importante. El concreto puede entrar, digamos, en reacciones también con algunos minerales. Digamos, hay reacciones químicas del concreto y puede debilitarse, ¿verdad? Y alteraciones de la meteorización, ¿verdad? Que también puede traer problemas de inestabilidad. Y después está la parte de sismicidad, los terremotos, ¿verdad? Estos son los procesos geológicos, las erupciones, los levantamientos del suelo, subsidencias, también eso, se va hundiendo todo el terreno, se va surgiendo. Terremotos que sabemos que pues ahí puede haber colapso. Erupciones que vemos que son peligrosas, por ejemplo, de escombros, cenizas, globos piroclásticos, etc. Y la erosión y sedimentación, ¿verdad? Que de repente nuestro puente puede desaparecer o puede ser atacado en sus cimentaciones o sus sectores, digamos, alendaños por el agua. Entonces, importante identificar a tiempo todos estos aspectos en mi construcción que les he mencionado, ¿verdad? Porque estos son aspectos importantes en la toma de decisiones en cuanto a construir o no construir y cómo construir o qué estudios pedir. Igualmente tenemos los movimientos de ladera, ¿verdad? Los deslizamientos, los flujos, los derrumbes, cambios de nivel freático. Esto cuando a veces se extrae mucha agua subterránea, pues se hacen procesos de subsidencia, donde se van hundiendo sectores del territorio. Los tectónicos, para que tienen que ver con el movimiento de las fallas también. Y geoquímicos, que en algún momento se pueden dar también por gases. Entonces, muy importante identificar estos materiales, su dureza, sus procesos. Eso nos interesa conocer la gemología, estructuras, la geología y condiciones de agua subterránea para tener conocimiento de su suelo, de cómo está compuesto y cómo se comportan los suelos o las rocas, qué resistencia tendrán. Las discontinuidades son importantes, aguas subterráneas, y pues otra vez esa caracterización que tenemos que hacer, ¿verdad? También para extraer o usar el tipo de material. Cómo se va a comportar con nuestro proyecto el suelo, lo macizo, rocoso, el sector, roca, suelo. Antes y propiedades del tiempo, o sea, antes y después cómo se va a comportar. Eso es importante también identificarlo. Si vamos a hacer excavaciones o cortes, tenemos que prever qué tipo de producción vamos a tener. Esto es importante, el agua puede provocar filtraciones, asentamiento, inestabilidad de talud, desprendimiento, hundimientos. Esto es importante identificarlo a tiempo. Igualmente los impactos ambientales. Entonces, la mecánica de suelos, hablamos un poquito de la mecánica de rocas en las clases anteriores, tiene que ver un poquito con, tenemos la roca se descompone, se va transformando en arena, finos como limos o arcillas o en gravas, y pues se comporta como un material, ¿verdad? El suelo. No es lo mismo el suelo de un agrónomo que un suelo de un ingeniero. Aquí está la definición: partículas pequeñas, desde micras hasta algunos centímetros, y que pueden considerarse indeformables las partículas individuales, ¿verdad?
Generalmente no están cementadas o ligeramente cementadas, y hay huecos que es donde está el aire o el agua. Entonces puede ser bifase, suelo, aire, o suelo, agua y vacío. Entonces, importante conocer esta, y elaborar en esas materias más adelante, para el diseño geotécnico y estructural, el comportamiento del suelo, qué cimentaciones, qué tipo de cimentaciones, qué dimensiones de cimentaciones o zapatas voy a construir, pues eso depende también del suelo, qué soporte. También importante conocer estos suelos, digamos, las de ingeniería geológica, si hay secciones, mapas, etcétera. Las propiedades mecánicas de los suelos o las rocas, los esfuerzos, compresibilidad, que tanto soportan la compresión, el agua, cómo se mueve, y si hay que compactar o mitigar el agua subterránea, ¿verdad? En mecánica puede ser mecánica de rocas, de suelos, o en algunos casos puede ser nieve y hielo o mecánica de polvo, ¿verdad? En este caso se engloba como mecánica de materiales de partículas. No sé si ustedes han ido a la playa, pues pueden ver que la arena seca o saturada completamente pues no mantiene ningún tipo de estabilidad, se mantiene como un cono. Este es el ángulo de fricción en este caso. Y si te ponemos cierta cantidad de agua, ustedes pueden hacer castillos de arena, ¿verdad? O incluso soportar peso. Entonces el agua está actuando como, esto se llama como succión, una presión de poros negativa, que la saturación pues se pierde. También tenemos arcillas especiales que, digamos, se pueden soportar peso, pero con cambios químicos o físicos pues se transforman en algo líquido. Entonces, nuevamente, importante conocer este comportamiento del agua en el suelo, cómo se mueve. Tenemos los suelos, gravas de 8 a 10 centímetros, de 2 milímetros. Obviamente, por ser tan grandes, no retienen mucha agua. Hay mucho hueco dentro, arenas, conocemos, ¿verdad? Entre 2 y 0.06 milímetros. Si se dan cuenta, pues generalmente, si no tienen arcilla, pues las separamos con facilidad. Los limos entre 0.06 y 0.002 retienen más, digamos, agua en los tamaños superiores. Y si agarramos agua y saturado el limo y le pegamos, pues se ve que como que va saliendo, sudando el agua. Y la arcilla, que son muy micras, 0.002 milímetros, tamaño gel. En este caso sabemos que hay arcillas malas y buenas. Las malas, por ejemplo, las monolitas, que se ensanchan cuando se saturan y se contraen cuando se secan. Entonces hay unas curvas geométricas que nosotros le ponemos el tamaño del grano. Esto ustedes lo van a hacer más adelante en sus laboratorios de mecánica, suelo o geotecnia, y su porcentaje. En cambio, entonces, si dependiendo de la curva que se forma de una arena o de un suelo, una arcilla, pues uno la va clasificando en base al tamaño y cómo está, si es bien graduada o poca graduación, o si es uniforme, o sea, tiene un tipo de material. Estos son diámetros. Entonces, en base a esto es que le empezamos a dar nombre. Sacamos un suelo, no sabemos qué es, le vamos sacando porcentajes que pasan de unas mallas con un tamaño específico para que pasen un diámetro del suelo, y vamos formando esas curvas, y en base a esas curvas podemos decir que esta es una arena limosa, por ejemplo, o que este es un limo arcilloso, por ejemplo, o si este es más gravoso o arenoso. Entonces, en base a eso, pues uno le va dando estas curvas que se van armando, pues se le va dando el nombre. Hay diferentes pruebas para ir sacando los diámetros. Entre más fino, pues es el 0.002. Hay diferentes maneras, digamos, de cómo ir, en este caso, batiendo los suelos. Y entre más fino, pues se necesita, digamos, meterlo en agua y saber cómo se asienta la arcilla. Se mide con estos equipo que mide, digamos, cómo la densidad va cambiando, y en base a eso se va sacando la cantidad de arcilla. Esta última curvita aquí. También existen otras pruebas que me dicen el límite de plasticidad. Estos son límites especiales que sirven, límite líquido de plástico, para clasificar un suelo, si es, en este caso, si es arcilloso. Se sacan por el cono y por casa grande. Hay diferentes metodologías, no vamos a entrar a detalle, no es la idea del curso. Y se puede ir sacando, también se la límite de plasticidad.
estas cuestiones, ¿verdad? Que si usted tiene tanto de plasticidad, pues ya el límite líquido, el límite índice de plasticidad, pues usted no puede darle un nombre al tipo de suelo, si es plástico o no. Eso es importantísimo. Y se puede saber cuándo sean mononitas, hilitas, caulinitas, ¿verdad? O alitas, para darle un nombre. Al final, cuando usted hace un estudio de suelos, lo que le importa es identificar el tipo de, darle un nombre al suelo. Y eso se hace por estas pruebas. La miometría, casa grande o el cono, y plasticidad. Y en base a esos valores que me van dando, pues yo le voy dando un nombre. Si me cae por acá o me cae por acá, es diferente. Y así como le damos nombre a las rocas, ¿se acuerdan? Las volcánicas, sedimentarias, metamórficas, pues así le damos un nombre a los suelos también. Entonces eso es importante para el diseño. Vemos las arcillas que son esqueletales, el panal de abeja, hay digamos más juntas, y puede ser claro que las que tienen más huecos son las más problemáticas, ¿verdad? El esqueletal tiene porosidad muy alta, colapsabilidad posible, susceptibilidad digamos al colapso pues alto. Y igual la esqueletal, muy alta porosidad, baja resistencia, muy baja en este caso en estado remoldeado y alta en alterado. Posible colapsabilidad y muy alta susceptibilidad. Entonces aquí, dependiendo del tipo, ya si lo vemos en microscopio, pues también mismo me va diciendo si voy a tener problemas o no y qué tipo de problemas son los que tendría. Entonces hay maneras también de medir un poquito la conductividad y en base a eso también eso me indica qué tan posible es que el agua pase por un suelo. Entonces es importante también conocer cómo se mueve el agua en mi obra, debajo de mi obra. Hay diferentes tipos de teorías, no vamos a entrar a detalles, solo como que para que sepan que existe la velocidad, se obtiene con el permeabilidad y más la inclinación o el gradiente, que existen diferentes tipos de modelaciones para ver cómo se mueve el suelo, el agua en el suelo. Igualmente se mide la permeabilidad en diferentes tipos no es lo mismo un suelo permeable a uno poco permeable, ¿verdad? A veces se tiene que sacar como un promedio. Hay diferentes maneras de medir la permeabilidad, carga variable o carga, digamos, constante. También se puede hacer en laboratorio y obviamente en campo. Y bueno, pues como les contaba, se puede ser, digamos, trifásico. Nosotros tenemos o agua, suelo, o aire, suelo, o agua, aire y suelo. Muy importante conocer este comportamiento porque si se la vamos a hacer una presa solo de tierra, pues tenemos que comprender cómo el agua puede en algún momento fallar, ya sea por debajo o sobre en la obra. Igualmente, pues es importante también conocer estas cuestiones, digamos, del agua subterránea, como de repente puede invadir algún sector, digamos, de un sótano, por ejemplo. No conocemos cómo se mueve. Generalmente en la mecánica suelo pues se toma el esfuerzo y el peso. El esfuerzo que es peso sobre área. Y se diseña en base a eso. En base al esfuerzo y de cortante y de compresión. Cuando construimos, dependiendo del tipo de suelo, si ponemos una carga, pues puede ser que se consolide o no se consolide. ¿Cómo se va a mover el agua? Eso y qué tiempo va a tardar en consolidarse o moverse, digamos, si es necesario más abajo o quedarse estático, pues depende del permeabilidad del terreno, que tanto rápido le apliquemos la carga. Y si tenemos, digamos, en este caso, por ejemplo, tenemos capas drenantes de arena, por ejemplo, el agua puede salir un poquito más rápido. Entonces eso, así en muy pocas palabras y rápidamente, estamos en el examen, pues se puede simular en las pruebas de laboratorio. Este es un consolidómetro o edómetro, donde ponemos una muestra de suelo y la podemos saturar y ponerle carga y ver cómo se comporta en el tiempo, si la cargamos o la descargamos. Entonces estas curvas me ayudan después a diseñar mi suelo, a ver cómo se comporta, a ver si en un momento mi casa se va a sentar o en qué tiempo, o si es aceptable mi diseño. Y después, pues con el triaxial, también la caja de corte, como su nombre lo dice, pues aquí se le pone carga compresión
y también de manera radial. Aquí solo es como más lateral la carga que se pone. Y uno va, digamos, poniendo estos círculos de Moore que me indican eventualmente, esa mecánica solo tradicional, si mi suelo va a llegar a la falla acá. Acá específicamente. Aquí ya no puede existir porque ya falló. Si estoy aquí, pues estoy seguro, pues el suelo no va a fallar. Si estoy en el límite o pasé, o sea, si ya toqué, pues ese es el punto de falla. Esto no es posible. Tendría que ser casi rasando. Esto no es posible porque ya falló. Entonces, se hacen esto con estos equipos de Trexel y caja de corte, pues se hacen estas gráficas que al final me indican si el suelo está sobreconsolidado o está pocamente consolidado, etc. Se hace mucho en el país la prueba de CPT, y que es casi prácticamente, se va hincando como un pilote de acero y se va contando, digamos, en 30 centímetros o en pie, cada cuántos golpes da. Si solamente son 0,4 golpes por pie, el suelo es muy suelto. Si necesitas más de 30 golpes para avanzar 30 centímetros, es muy compacto. Si necesito 5 a 10 golpes para avanzar un pie o 30 centímetros, pues es suelto. Entonces hay ciertas tablas que me indican en base a la densidad, pues más o menos el ángulo de fricción y qué tipo de suelo es. Aquí a veces se usa mucho esta prueba. A veces se diseña, pero en realidad se debería usar mejor este tipo de equipo. Y este equipo al final lo que me da como son perfiles. Aquí me dice, si se dan cuenta, 7 golpes, 10 golpes, aquí 39. Aquí me dice que ya está un poco más denso el suelo. Fueron 39 golpes para alcanzar a 30 centímetros. Aquí fueron 7 golpes y rápidamente bajó. Y se va sacando humedad. Entonces uno sube solo aquí, por ejemplo en el país, usted va a encontrar más o menos esto, ¿verdad? Se ha hecho SPT, se clasifican los suelos, se saca la humedad y el tipo, digamos, de qué tan resistente o no es a los golpes. Y esto es más o menos como un resumen, digamos. Hay, digamos, algunas arcillas que sabemos que son malas, las monolitas, por ejemplo, que pueden ser que se hinchan, por ejemplo, pueden crear deformaciones. A veces es necesario diseñar mis estructuras que si sé que van a deformarse porque soportan la deformación o que eviten el volteo, el deslizamiento. Entonces uno diseña después cómo se va, cuál es la cuña de falla o cómo va a fallar. Y en base a eso entonces uno diseña en base a eso a qué profundidad va a estar esto, etcétera, etcétera. Porque en base a eso pues uno diseña, pues ahí son los, digamos, problemáticos y si lo identificamos a tiempo pues no habrá problema porque tomarán las medidas adecuadas. Entonces, como les comentaba, hay materiales que pueden atacar el concreto. Hay ciertos también suelos que pueden ser o muy altos, expansibles o muy bajos. Tenemos límite líquido, hinchamiento libre, ¿verdad? Así se puede ir midiendo. Y bueno,